Continuamos entonces con la clase número 8 de esta hermosa materia, como es conflicto entre dos reinos. Acá estamos adquiriendo conocimiento, perfeccionando conocimiento para cada día ser mejor. Ahora, vamos a ver esta parte que es, no entiende los asuntos del Espíritu, por supuesto, del Espíritu Santo. Es decir, aunque el diablo pertenece al mundo cosmogónico, oiga la expresión, no entiende las cosas del Espíritu. ¿Pero de cuál Espíritu? Del Espíritu de la luz. El detalle está que el Espíritu Santo está en esa área, escucha esta expresión, está en la área del mundo cosmogónico, pero no está sujeto al mundo cosmogónico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al igual que el Verbo, al igual que el Padre, son creadores de eso. Y ellos no están sujetos a lo que ellos crearon, ellos están por encima de lo que ellos crearon. ¿Sí? Ok, entonces, el diablo no entiende los asuntos del espíritu, no entiende las cosas espirituales que le pertenecen a Dios. Primera a Corintios 2, 6 y 8 y 14, 2. Pero conoce a perfección el mundo espiritual. Pablo dice que los que viven en la carne, oiga, no pueden entender las cosas del espíritu. Y aunque el diablo no vive en la carne porque no tiene carne, tampoco entiende las cosas del espíritu. Nunca un hombre que viva en la carne podrá sintonizar al Espíritu Santo. Si este principio se da con un hombre carnal, cuanto más con Satanás y los demonios. Ellos no pueden entender las palabras iluminadas. La oración es la oración en el Espíritu, ni los planes de Dios. Nunca le divulgues a nadie la revelación que recibas de Dios en lo secreto, para que los planes de Dios con tu vida no sean estorbados. No tiene autoridad sobre la iglesia. El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia, la tiene sobre el mundo. Hemos entendido o hemos mencionado que Cristo en su muerte y resurrección le quitó al diablo no el poder, sino la autoridad. Satanás sigue teniendo poder. Él lo que no tiene es autoridad. El término autoridad viene del griego exousia, que indica una delegación de derechos. Esto implica que Satanás no tiene derechos sobre la iglesia. En las escrituras hay casos donde Satanás pidió la vida de ciertos personajes para destruirlo o zarandearlo. Tal es el caso de Job 1:12, el caso de Pedro y los discípulos, Lucas 22:31. Sin embargo, oiga lo que viene, debemos tomar en cuenta que ellos estaban en otra dispensación diferente a la nuestra. Ellos estaban del otro lado de la cruz. Ellos estaban, uno en la dispensación de la ley y otro en la dispensación del sacerdocio de Melquisedec, que es el caso de Job. Dos sacerdocios muy diferentes al que donde estamos ahorita. En ninguno de ellos moraba el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Ahora, es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearlo. Oiga, en la posición en que estamos, toda la autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quitó y nos la dio a nosotros. Mateo 28, 18 y 19. Nosotros tenemos y representamos la autoridad de Dios. Que el diablo nos zarandee depende de nosotros. Si le delegamos autoridad, Satanás lo que necesita es que
nosotros le cedamos derechos para que se cumpla un principio en el mundo espiritual y de esta forma, legalmente y con propiedad, atentar en contra de nosotros. Por esta causa, Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. El término lugar del griego es topo, de donde se deriva el término castellano topografía, que tiene que ver con el análisis y el estudio de un terreno. El término topo que Pablo utilizó, llevado al castellano, es terreno. Esto indica que Pablo quiso decir, ni deis terreno al diablo. Efesios 4:27. En cuanto a la advertencia de Pablo, dos cosas debemos aprender. Primero, nunca le des terreno a Satanás porque te invade y te deja fuera. Segundo, no te metas en su terreno porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. En la tentación está limitado. Cuando desglosemos a Satanás como tentador, daremos mejores detalles de la tentación y lo que implica. Características y operaciones de Satanás. ¿Qué es Satanás de nosotros? Enemigo. Satanás es y será tu peor enemigo, espiritualmente hablando, porque tú tienes otro enemigo peor que Satanás. ¿Quién será ese? Usted mismo. Sí. El peor enemigo que el Félix tiene se llama Félix, físicamente y psíquicamente hablando, pero el peor enemigo que tenemos espiritualmente hablando es Satanás. Mateo 13:25, Lucas 11:19. Y la razón por la cual te odia es porque tú estás sentado en el lugar que él siempre quiso estar, en Cristo. Estamos sentados a la diestra del Padre y por esa razón te odia y está a la espera de que le des una oportunidad para malograrte. Más, ayer decíamos que Luzbel ocupaba el cuarto poder, pudiéramos decir, en el ranking de poder planetario. El primer lugar, por decir algo, estaba Jehová, segundo el Verbo, tercero el Espíritu Santo, que indiferentemente puede estar el Espíritu Santo de primero y Jehová no se enoja. En el cuarto lugar estaba Luzbel, pero una vez que él cae y es descelado, porque no estaba en la tierra, pues si hubiese estado en la tierra es desterrado, resulta que Dios determina hacer una nueva creación. Esa nueva creación es el hombre, y en ese lugar donde estaba Luzbel colocó al hombre. Esa es la pequeña envidia que el animal nos tiene. Ok, el hombre se entrega, pierde la autoridad, pierde el dominio, otra vez es relegado al quinto posición. Cristo viene y derrota al diablo, le quita la autoridad y nuevamente nos coloca en el cuarto lugar, señoras y señores. Entonces la posición de poder que nosotros tenemos, él la envidia, la quiere, la anhela, porque él la ocupó. Entonces por eso no nos quiere mucho. Ahora, ¿usted necesita que el diablo lo quiera? Yo tampoco. Entonces no estamos de acuerdo ahí los dos. Ahora, nunca olvides esta verdad. Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Nunca esperes un favor de Satanás, ni le des algo a cambio. Nunca te confíes de él. Él es traicionero, astuto, sutil y sagaz. Satanás es tu peor y más grande enemigo en el área espiritual. Primera de Pedro 5:8. El individuo es ladrón. Juan 10:10. Hay una gran diferencia entre lo que es hurto y robo. Le explico esto. Robar es llevarse algo que no es de nuestra propiedad.
usando la violencia. Es el acto de violentar una propiedad y llevarse lo que está dentro, pero usando la violencia. Ahora, hurtar es el acto de llevarte o llevarse lo que no es de nuestra propiedad sin usar la violencia, señoras y señores. Es cuando me dan plena confianza y abusando de ella aprovecho para tomar lo que no es de mi propiedad. El término hurtar fue usado por Jesús para referirse a Satanás, ya que él nunca podrá tomar lo que es mío, a menos que yo le dé lugar y le abra una puerta que le permita entrar. Entonces entienda esa parte y deje de estar predicando que el diablo vino a robar. No, vino a hurtar. Ya sabe que la diferencia de uno y del otro. Este animal es destructor, devorador. Juan 10:10 y Primera de Pedro 5:8. El término destructor o devorador se aplica al sujeto que solo espera la oportunidad más precisa para, en una forma súbita, producir el más grande de los daños en una forma determinante. El destructor o devorador no ataca en las pequeñas oportunidades, porque él sabe que va a producir pequeños daños. Tampoco ataca en forma fortuita. Él se asegura de atacar en los momentos más precisos y determinantes, como para no fallar ni perder la oportunidad. Por eso es que Satanás, como devorador o destructor, es paciente para atacar. No le importa trazarse un plan que le lleve años, solo espera el mejor momento para atacar y producir el más grande de los daños. Cuídese. Puede ser que hasta ahora haya salido ileso de las tentaciones a las que has caído, pero no te confíes. Esa es la obra satánica. Como devorador o destructor, ganarse tu confianza con el fin de que le cedas terreno para darte la estocada final. Esto es lo que se conoce como seducción, que consiste en el acto de cebarte paso a paso y conducirte a través de pequeñas e inofensivas tentaciones y así llevar a la más grande tentación, que será la final de todas. Conocí a un ministro que en varias oportunidades tuvo relaciones sexuales con diversas mujeres y salía ileso de muchas de ellas. De esa forma Satanás lo fue llevando hasta que lo condujo a la mujer, que le dio la estocada final y lo destruyó por completo, hasta el punto que acabó con su vida física, ya que fue contaminado de sida y se murió como un perro. No olvides que Satanás, como devorador y destructor, es inmisericordia e indolente. No tiene compasión de nadie. Es un depredador despiadado. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Sansón, quien en varias oportunidades salió ileso, entrando en un jugueteo con el pecado hasta que se presentó la más grande de las oportunidades y Satanás no tuvo misericordia ni compasión de él y lo destruyó. Mi consejo es: no juegues con el diablo, que él no está jugando contigo. Resístelo y no hagas caso a sus ofertas. Este individuo es acusador, Zacarías 3:1. Según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad, oiga esto, para llevar acusación
de los cristianos delante de la presencia de Dios, porque tenemos un abogado que nos defiende y un sumo sacerdote que es Cristo a la diestra del Padre. Sin embargo, él maneja la acusación desde varios ángulos. Se encarga de acusar a Dios con el creyente, la iglesia con la iglesia, y causa acusación interna en el cristiano. Vamos a ver esta parte. Acusa a Dios con el creyente. En esta área, Satanás va a tratar a través de dardos o pensamientos de hacerte dudar de la integridad de Dios, dándote ciertas informaciones negativas de la bondad de Dios para tu vida. Con dicha información, su tarea es confundir o causar conflictos en la mente hasta el punto que termines cuestionando y dudando de Dios. Mi consejo como maestro es, ante una palabra que se reciba de Dios, no se opina, ni se cuestiona, ni se duda, solo se cree y se obedece. Aunque no lo entienda, personalmente he tenido que orar por enfermos estando enfermos, ¿sí? Y ver cómo Dios los sana mientras yo sigo enfermo, aunque con el tiempo Dios me ha entregado la sanidad. Sin embargo, aunque no entendía nada de la situación, nunca dejé de creer que Dios es el sanador de nuestras vidas. Hay tres cosas por las cuales yo debo creer en Dios. ¿Cuáles son esas? Por lo que Él es. Esto tiene que ver con su naturaleza. Por lo que Él ha dicho. Esto tiene que ver con su palabra. Por lo que Él ha hecho. Esto tiene que ver con su obra. Al final de todo, debe entender que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, debemos seguir creyendo en Él. Mi creencia no debe estar fundada en sus obras, o en sus hechos, sino en su naturaleza y en su palabra. Si esperamos que Dios obre para creer en Él, entonces andamos por los sentidos y no por fe. La fe está fundamentada, oiga, en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho de lo que Él es. Job entendió este principio. Él dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job 13, 15 y 19, 25. Habacuc también entendió este principio cuando dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, 17 y 18. Esta debe ser nuestra posición como creyentes. Aunque no entendamos por dónde estamos pasando, no le demos cabida a nuestra vida, a las acusaciones que Satanás haga de Dios. Él es fiel. El texto sagrado dice, si fuéramos infieles, hablando de tú y yo, Él permanece fiel, pero no fiel a nosotros y a nuestras vagancias, aclaro. Él permanece fiel a su palabra y a lo que Él ha dicho que él es. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda a Timoteo 2:13. Produce acusaciones entre los creyentes. Mire este otro detalle. En esta área, Satanás trata de levantar falsos testimonios entre hermanos, calumnia, chismes, murmuraciones, censura, difamaciones y con todo esto producir división en la iglesia. Nunca olvides que Satanás es especialista sembrando cizaña. La mejor arma que tenemos para contrarrestarlo es
en esta área es el amor y el perdón. Nunca tomes en cuenta las cosas que otros dicen en contra de ti. Como maestro te doy un consejo. Si lo que dicen de ti es verdad, porque estás dando lugar, pues simplemente corrige tus aptitudes y no te molestes. Tú estás dando lugar, pero si lo que dicen de ti es mentira, no te molestes. Al fin y al cabo es una mentira. Nunca te hará daño, al menos que le des lugar. No olvides que una mentira toma fuerza como una verdad cuando tú la crees. Si no la tomas en cuenta, sigue siendo una mentira y nunca te hará daño. En conclusión, no tomes en cuenta las acusaciones que vengan en tu contra. No le des lugar al diablo y tampoco seas instrumento de Satanás para acusar a otros o a otras, señoras y señores. Causa acusación interna. Esto es lo que se conoce como autodepreciación y baja estima. Satanás es especialista en acusar al cristiano con su propia conciencia de ciertos pecados que cometió en el pasado. Dichas acusaciones tienen efecto por no conocer el poder y la cobertura que tiene la justicia de Dios para nuestra vida. He tenido experiencias de tratar con personas por causa de un pecado que cometieron en el pasado y que lo llevan como una pesada carga en el presente. Dios los perdonó, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Y Satanás aprovecha este elemento para acusarlo. Nunca olvides que ante la presencia de Dios nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por los pecados o por la reincidencia de un pecado. Te aclaro esto. Cometiste un pecado X, ¿sí? Ok, lo reconociste y le pediste perdón a Dios. Pregunto, ¿cuántas veces cometiste el pecado? Una. ¿Cuántas veces se necesita pedir perdón, pastor? Una. ¿Por qué nosotros tenemos la mala maña de cada vez que nos recordamos de algún pecado que cometimos, volver a pedirle perdón a Dios? ¿Por qué? Porque no estamos confiando en que ya nos perdonó. Ahora mi pregunta es, ¿por qué cuando paso por la bodega y me llevo 1 kilo de harina, lo pago una sola vez y no vengo ese otro día a volverlo a pagar? Porque si es así, me avisan, yo voy a montar una bodega por aquí. Ajá, entonces, ¿por qué para lo espiritual, si estamos pidiendo perdón por el mismo pecado varias veces, y cuando consumimos algo en una lunchería, en un restaurante, en algún sitio por ahí, lo pagamos una sola vez? ¿Ah? Analicemos eso. Ahora, escúchame esto. El diablo se va a encargar de tirarte en cara tu pasado. Siempre. Esa es parte del trabajo de él. Siempre el diablo te va a estar tirando en cara tu pasado. Bueno, ¿qué tú puedes hacer? Nada. Resistir. Ya les dije ayer que es resistir. Y otra de las cosas, lo único que adicional a resistir tú puedes hacer con el diablo es recordarle a él su futuro. ¿Cuál es el futuro de él? Más nada. Recuérdale su futuro, pues. Que él te tire en cara el pasado, bueno, ya tú sabes que Dios te lo perdonó. Ya tú sabes que tú reconociste esa falta. Ya tú sabes que si la gente se enteraron, si el pastor se enteró, te puso disciplina. Si no se enteró nada, no pasó nada, déjelo así, no necesitas estar hablando. Eso lo vamos a hablar más adelante en Santidad Genuina, sobre la confesión de los pecados. No se apuren mucho, que esa es la materia 13. Pero es que falta. Ahora, pero si quieren verla, bueno, ya yo acabo de subir 6 horas de clase la semana entre pasada, Santidad Genuina. Y próximamente subo las otras 6 horas. Entonces,
No tenemos que estar pidiendo perdón varias veces por los mismos pecados. Es decir, cuando usted comete un pecado y usted viene ante Dios y pide perdón, Dios lo perdonó. Y de paso lo olvidó y lo lanzó a lo profundo del mar. Ahora que se enteraron varios y ellos entonces comienzan por ahí como buzos espirituales a sacarlo y a tirártelo en cara, ellos no conocen el perdón de Dios. Pero como tú lo conoces, mantente en el perdón de Dios y punto. Pero si por aparte solito, entonces el diablo comienza a achacarte eso, bueno, recuérdale a ese animal su futuro y ya. Él te recuerda el pasado y tú el futuro, a ver quién va a llorar más. Ok, ahora, cada vez que vengas a la presencia de Dios para pedir perdón por un pecado, cualquiera que sea, porque el otro problema, pastor, que tenemos es que los pecados del ombligo para abajo, esos son escandalosos, pero del ombligo para arriba no, no es problema. Entonces ahí es que agarramos y llenamos la pipa esa de agua, ahí atrás en la chorrera que está cayendo, y metemos a Rafael para que se le quite la fiebre. ¿Cómo va a salir? Mojado. Pero agarramos a la esposa y la metemos en el tanque. ¿Cuál de los dos sale más mojado? Entonces, ese es el problema que tenemos con una mala praxis de evaluar pecados más negros, más oscuros, blancos, verdes, marrones, no. Pecado es pecado. Todos son igualitos ante Dios. Ahora, para Dios, cuando pedimos perdón y cuando volvamos otra vez a pedir perdón para Dios, es la primera vez que vienes. De las demás, Él no se recuerda porque te las perdonó. Dios no acumula pecado. Oiga esto, esta es una verdad circunstancial. Oiga, Dios no acumula pecados. Pero le aclaro otra cosita. Oiga esto, oiga esto. Dios no acumula pecados. Y sí, esto es una verdad relativa. Dios no acumula pecados cuando yo los reconozco, cuando yo los confieso y me aparto. Listo, no acumula. Pero cuando yo no los reconozco, por supuesto no los confieso, ellos siguen ahí, van a estar ahí. Y de ahí en adelante, cada vez que yo cometa uno, hasta que no reconozca este, ¿cómo me perdona los otros? ¿Se recuerdan los que vivieron en la ciudad alguna vez la deuda de CanTV? Y venía la deuda, usted no utilizó más el teléfono, se lo cortaron, pero usted cree que porque le cortaron el teléfono, la deuda se la condonaron. No, esa deuda sigue ahí y siguen los intereses ahí. Así mismo es, cuando usted comete un pecado, no lo reconoce, no lo confiesa, entonces Dios no le puede perdonar. De ahí en adelante, entonces va a haber acumulación de pecados. Yo estoy hablando de pecados sociales y morales, que no nos llevan al infierno, ¿sí? Pero nos hacen inútil para Dios poder desarrollar en nosotros su propósito. Nos hacen inútiles para calificar como adoradores, porque pregunto, ¿usted ve en este vaso hermoso y tiene una agua muy linda adentro? Listo, así cualquiera se la toma. Pero con todo y que el vaso está hermoso y tiene el agua adentro, le tiramos una cucaracha, ¿quién se la toma? Ah, bueno. La cucaracha es tipo de ese pecado que cometiste y no lo has querido reconocer y no lo has confesado. ¿Crees que Dios va a recibir tu adoración de ahí en adelante? No, porque estás tú como vaso sucio. Ahora, Dios no acumula pecados confesados. Ahí está la aclaratoria. Él los perdona. Toma en cuenta esta verdad. Por muy degradante que sea para ti y bajo que sea el pecado en el cual has caído, la sangre de Cristo te limpia de ese pecado. Y el pecado y el perdón de Dios siempre estará a tu favor. Es decir, en el área social, pastor, es muy normal que entre los feligreses de una iglesia, pues, un hombre y una mujer tengan sexo no sano. Cuando digo no sano, que no estén casados, pues. Eso lo vemos aparentemente como un poco normal. Pero si son dos hombres que están en homosexualismo,
Ah, pero si son dos mujeres que están en homosexualismo, eso lo vemos hoy escandalosamente. Hermano, eso es lo mismo. Ante Dios es lo mismo. Pero para asuntos de la sociedad, pues se ve escandaloso. Es como que un Rafael sale por ahí enamorado y andando con una muchacha de 15 años. Oye, el viejo todavía tiene. Oye, ajá, pero vemos a una Yaida con un muchacho de unos 15 años. Y la vieja esa naguara loca también. Ahí sí le caemos encima. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hemos tabulado los pecados. Y socialmente se le ha dado una posición al hombre que no se le debiera dar y una bajeza a la mujer que no se le debiera dar. ¿Sí? Entonces, en esa área caemos también dentro de la iglesia como líderes. Ahora, este animal del cual estamos hablando de las características de este individuo, es mentiroso. Juan 8:44 creo que dice que es el padre de mentiras. Génesis 3:13. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la orden de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, thanatos morirás. Separación. Génesis 2:16-17. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de los árboles del huerto. Génesis 3:1. Mentiroso, término que es aplicable a quien transmite la mentira para poder hacer un estudio del tal, hay que analizar, oiga, la mentira como el hecho. La mentira es el término del griego pseudo, que indica toda falsedad. Es el acto de negar una verdad. La mentira no solo se refleja en lo verbal, sino en las aptitudes y comportamientos. De allí los términos bíblicos: falso hermano, falso profeta, falso apóstoles, falsos testigos y falsos cristianos. Ahora a esto hay que añadirle una cosita. Si hay falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos y falsos Cristo, es porque hay verdaderos también. Porque no puede haber un billete falso si no hay billetes verdaderos. Analicemos ese detalle. Ahora, mentiroso también es aplicable a quien transmite la mentira para poder hacer un estudio del tal. Hay que analizar la mentira como el hecho. Vamos a acabar. La mentira trae como resultado la calumnia, la censura, la traición, y está catalogada como el falso testimonio. La mentira nace del, egoísmo, la envidia, y se engendra en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga, mira lo que viene, la mentira como tal, sino la intención y los móviles que te llevan a mentir. El mentiroso como tal es, egoísta, envidioso, charlatán, calumniador, censurador, traicionero, vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamento en la realidad. Vive de la fantasía, del espejismo, y al ser confrontado con la realidad se desploma y se autodestruye, cayendo en la destrucción y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad para poder sostener una mentira
tienes que fundamentarla sobre otra, cayendo en un ciclo vicioso que con el tiempo lo lleva a vivir aislado de toda realidad. Y alguien dijo por ahí, señoras y señores, que la mentira tiene patas cortas. Ajá. El mentiroso pierde toda credibilidad y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes lo rodean, hasta el punto de que perderá el favor de ellos. De allí la importancia de siempre andar con la verdad, señoras y señores. No importa lo que tengamos que perder, si andamos en la verdad ante los ojos de Dios, no hemos perdido nada. Pablo en Efesios, 4:25 dice, desechando, oiga, la mentira, habla verdad. ¿Quién va a desechar la mentira? Nosotros. Es un trabajo de nosotros. El decir la verdad puede causar mucho dolor, pero nunca producirá el daño que se da por causa de la mentira. En conclusión, todas estas características están en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio. Nunca confíes en él. No le creas sus mentiras. Fíate de Dios. Engañador. Segunda a Corintios 11:3 y Primera Timoteo 2:14 y Génesis 3:13 nuevamente. El diablo es engañador. Es aplicable a quien practica y vive en el engaño. Vamos a estudiar el engaño y la motivación detrás del mismo. Engaño, del griego planao. En castellano, planes. El engaño es la estrategia o la planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante y sin propósito. Satanás, con su habilidad de engañador, te hace creer una mentira como si fuera una verdad. Lo hizo con Eva y es el trabajo, le trajo, y lo hizo con Eva y es el trabajo con la iglesia. Es decir, de la misma forma como engañó a Eva, está dispuesto a hacerlo con todos los que se dejen. Pero temo que como la serpiente con su aptitud engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda a Corintios 11:3. Cuando el engaño viene de Satanás, es aplicable a la sutileza que él tiene de presentarte una mentira con la verdad, con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. Satanás es tan sutil para el engaño que puede utilizar la obra de Dios, oiga esto, y su palabra para sacarte de su voluntad. Esto indica que podemos pasar 40 años bajo el engaño de Satanás, haciendo la obra de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Es paradójico decir que desde el punto de vista satánico, el engaño se puede presentar dentro de una verdad. El engaño se puede conseguir aún en las cosas buenas que Satanás te presenta, pero su fin es el caos total. Tenemos el ejemplo más claro en la tentación de Jesús. Satanás le ofreció todo lo bueno, usando la palabra de Dios, pero el fin y el propósito era la destrucción. Ahora, hace rato hablábamos del caso de Pablo. Pregunto yo,
¿Era bueno subir a Jerusalén para predicar la palabra? Buenísimo, buenísimo, pero no era la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde usted y yo debemos de saber que hay momentos en los cuales nos desviamos del propósito de Dios, nos salimos del propósito de Dios y podemos estar haciendo algo bueno, pero se nos cuenta como pecado, porque no es lo que Dios quiere, es lo que yo me propuse hacer. Ahora, nunca olvides, jamás lo que Satanás te ofrece será mejor. Nunca olvides jamás, lo que Satanás te ofrece será mejor de lo que Dios te ha dado. Nunca las ofertas de Satanás vienen sin el mal incluido, todo lo contrario a lo de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Satanás, para entrar en el área del engaño, lo hace con astucia, que viene siendo la forma sagaz y manipuladora. Con él se presenta sin ningún tipo de sospecha. A veces se requiere del discernimiento del espíritu para descubrir su estrategia. Tentador, Mateo 4:1-11, para poder entender a Satanás como tentador, debemos hacer un análisis de la tentación en todas sus fases. En este capítulo vamos a analizar la diferencia entre la tentación y la persecución, el ataque o arremetida, que es la tentación, los pasos para la tentación, las puertas para la tentación, las concupiscencias y la tentación y la autoridad que tenemos sobre la tentación. De diferencias entre la tentación y el ataque. Sí, pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, señoras y señores. Se nos fue el tiempo.